La manifestación del 1 de mayo vuelve a las calles por primera vez desde la pandemia. Bajo el lema "Ahora toca cumplir", en Madrid ha estado limitada a 1000 personas. Encabeza los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En este país no se puede continuar despidiendo porque sí. Y el Estado tiene que recuperar la capacidad de intervenir. Pero vamos a ser exigentes porque ahora toca cumplir. Cuando pedimos la subida del salario mínimo interprofesional y la garantía de que va a llegar al 60% al final de la legislatura. Piden un contrato social como vacuna, dicen, contra la ultraderecha. ¡Que viva la lucha! Por primera vez vemos esta foto, 7 ministros del Gobierno apoyando la marcha, entre ellos la ministra de Trabajo. Siempre me he manifestado desde niña y desde luego estoy muy contenta y muy feliz de hacerlo. Súper alegre, pero el protagonismo hoy es de los trabajadores y las trabajadoras y de Pepe y de Unai. No ha estado el presidente Pedro Sánchez. Dice que celebra este día con la mirada puesta en acabar con la precariedad y la desigualdad. En un año marcado por los cierres, los ERTEs y los ERES. En riesgo más de 12.000 empleos en un sector con beneficios, rentable y que se nos ha considerado esencial. Y los trabajadores esenciales. Los profesionales seguiremos luchando unidos para superar esta pandemia y por la sanidad pública. Esenciales somos esenciales para todos, que te cuenten con nosotros para todos. Aún queda mucho por hacer, aseguran, como la derogación de la reforma laboral y de las pensiones de 2013. Más de 70 ciudades españolas han recogido las reivindicaciones de los trabajadores. Así sonaba Vía Laietana en Barcelona. En todas las provincias han salido a la calle. Hay que estar en las calles y hay que defender siempre al obrero y a la obrera. Nos tienen que devolver a los trabajadores todo lo que los trabajadores hemos hecho durante este tiempo de COVID. Negociar nuestros convenios aquí en Euskal Herria. A las manifestaciones del sindicato ELA en Bilbao únicamente han podido acceder los residentes del municipio, y es que la pandemia ha marcado la mayoría de los actos. De manera prudente y ordenada para ser respetuosos con una pandemia. En Valencia se han concentrado sentados y con un máximo de 300 personas. Para protegerse de la pandemia y de la lluvia, en Mallorca han decidido marchar en coche. A ritmo de batucada en Pamplona y junto a los trabajadores de Airbus en Cádiz. En todas ellas piden trabajos dignos. ¡Trabajo digno! ¡La nosa tierra! ¡Cueste lo que cueste! Así se han manifestado desde CGT. En su acto central en Ceuta han pedido un reparto más justo de la riqueza. Y frente al Ministerio de Trabajo, el sindicato USO asegura que son la única alternativa sindical porque no se manifiestan con el gobierno. Como novedad, este es el primer 1 de mayo que el sindicato Solidaridad, ligado a Vox, se manifiesta. Sostienen que solo ellos defienden a los trabajadores. La variante india del coronavirus llega a Galicia. En Vigo, al menos 3 marineros procedentes del buque Prometheus Líder están infectados. Así lo ha confirmado el gobierno gallego. María Blanco, más datos. Así es, este mediodía lo confirmaba el Servicio Galego de Saúde, que 3 de esas muestras secuenciadas de las 6 que se han analizado, 3 han resultado de la variante india, una variante nos dicen que es sensible a la vacunación. Todo este proceso se ha llevado a cabo en el Servicio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro. Recuerden que este buque lleva atracado desde principios de semana aquí en el puerto de Vigo tras detectarse un brote entre su tripulación, una tripulación de 22 miembros, hay 6 positivos y la mayoría de ellos, hasta 15, se conoce que son desde la India. 2 de ellos ahora mismo también permanecen hospitalizados aquí en la ciudad olívica y el resto nos dicen que presentan síntomas leves. Según Sanidad, al no descender los tripulantes en ningún momento a tierra, se considera un brote controlado y localizado. Y esta pasada madrugada ha vuelto a abrir la frontera entre España y Portugal, que ha estado cerrada desde el pasado mes de enero, cuando Portugal alcanzó su récord de contagios. Portugal ha puesto fin al estado de emergencia y ha comenzado a desescalar las restricciones aprobadas para contener la pandemia. Las cifras de contagios y de fallecidos han ido descendiendo en los últimos meses. Ayer registró 2 muertos y 545 contagios.
Las otras veces que vine, a lo mejor cruzaba un coche por la carretera o dos. Y ahora hay gente por todos los lados. Me abastezo de todo, de combustible, del supermercado. Ganas de salir un poco de allí de Badajoz porque se ha hecho el tiempo un poco largo allí con las restricciones. Pero luego las tiendas, además que nos lo han dicho, que tenían que aprovechar ya que las fronteras la habían abierto. Orden de búsqueda internacional para el padre y sus 2 hijas desaparecidos en Tenerife este martes. Por 4º día consecutivo se mantiene el dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil. Nos vamos en directo hasta Tenerife. Francisca González, más detalles. Hola Raquel, buenas tardes. Pues según ha trascendido en las últimas horas, la madre de las niñas podría haber hablado hasta en 4 ocasiones en la noche del martes con su expareja, con Tomás Jimeno. La última de esas llamadas a la 1:30 de la madrugada, cuando él ya había subido a esa embarcación con bolsas y maletas. Según fuentes de la investigación, en la primera llamada su tono era conciliador, explicaba que no había podido entregar a las pequeñas porque se había retrasado, pero ese tono cambió en las siguientes llamadas y ya no era conciliador, sino que anunciaba a la madre que se iba a llevar a las pequeñas. La Guardia Civil en las últimas horas ha registrado una vivienda de Tomás Jimeno, donde al parecer las niñas pasaron la tarde del martes en compañía de su padre. Una vivienda, una casa que según fuentes de la investigación se encontraba en el momento del registro muy desordenada. Como ya habéis contado, se ha unido a esta investigación, la está reforzando un equipo de la UCO, de la Unidad Central Operativa. Básicamente están de apoyo a la judicial, a la Policía Judicial, para esclarecer qué pasó el martes. Cambio de escenario hoy en las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Reunión de urgencia esta mañana en la cárcel de Lledoners, donde se encuentran Oriol Junqueras y Jordi Sánchez entre los equipos negociadores de Esquerra y Junts. Después de 75 días sin acuerdo, hoy caducaba el ultimátum que lanzó Esquerra. Si no hay acuerdo, plantearán un gobierno en minoría. Fuentes de Esquerra Republicana aseguran que tras la reunión de hoy, ahora se dan de tiempo hasta el lunes para tomar una decisión. Un trabajador del equipo de seguridad de Podemos estaba entre los detenidos por agredir a policías en los disturbios del mitin de Vox en Vallecas, en Madrid, hace 3 semanas. El arrestado quedó en libertad con cargos. Pablo Iglesias ha negado que sea un escolta, ya que ese cometido es del Cuerpo Nacional de Policía. Carmen y Luis Miguel son 2 de los afectados por el aceite de colza desnaturalizado y conviven en su día a día con muchas secuelas. Con muchos dolores, con dificultad para respirar, no poder dormir, dolores de cabeza fuertísimos. Después vino otra hernia, se estropeó también el hombro. Diferentes síntomas derivados del consumo de aceite envenenado que ha provocado la muerte de centenares de personas y ha cambiado la vida de otros miles. Ya no he podido seguir trabajando, más hernias discales, más dolores. Denuncian que en muchos casos no se considera la incapacidad permanente para quienes ni siquiera pueden trabajar. Fui a pasar el tribunal y entregas una serie de documentos que tú aportas, y cuando viene el de síndrome tóxico me dice que por eso ya me han indemnizado y que eso no tiene ningún fundamento. En 1997 el Tribunal Supremo obligó al Estado a indemnizar a todos los afectados por el aceite de colza. En el juicio por el fraude que provocó el envenenamiento hubo 13 condenados. Los datos oficiales señalan 300 fallecidos y casi 13.000 víctimas, aunque la plataforma Seguimos Viviendo cifra los muertos en 5.000 y los afectados en más de 20.000. Una crisis sanitaria que 40 años después se sigue viendo reflejada en el consumo de colza. Los agricultores explican que el aceite de colza no es el problema. De hecho, en Europa es uno de los más consumidos. La partida responsable del síndrome tóxico estaba manipulada. Lo que no tiene sentido es que porque hubo esa negligencia entonces en el 81 no haya ahora mismo en ningún comercio, en ninguna gran distribución. Hoy se cumplen 40 años del primer fallecido por el síndrome tóxico del aceite de colza y las víctimas siguen pidiendo justicia y reparación. Operación contra el tráfico de seres humanos en Estados Unidos. Una denuncia por secuestro ha llevado a descubrir a 90 personas hacinadas en esta casa en Texas. Todos son hombres, los más jóvenes tienen 20 años. Los agentes federales han iniciado una investigación. El ejército colombiano ha desplegado a 3.000 soldados en la ciudad de Cali tras los disturbios en las protestas contra la polémica reforma fiscal del gobierno. Hay al menos un fallecido. El presidente Duque ha anunciado cambios en el proyecto de reforma tras las protestas. En Afganistán, un atentado con coche bomba deja al menos 25 muertos y casi 100 heridos. Es el peor ataque en meses y las autoridades lo atribuyen a los talibanes.
El atentado coincide con el inicio de la retirada de tropas estadounidenses del país, que acabará el próximo 11 de septiembre.